TV Azteca, una de las cadenas más emblemáticas de México, ha sido el hogar de grandes éxitos y personajes inolvidables. Pero detrás de las cámaras y las luces hay rumores que pocos se atreven a mencionar. Historias sobre pasillos oscuros, susurros en los sets y secretos que parecen estar ligados a la fortuna y poder de su dueño, Ricardo Salinas Pliego. Dicen que, para construir un imperio de esta magnitud, a veces se cruzan límites que no deberían cruzarse. Hoy te contaré historias de terror que giran en torno a TV Azteca y los oscuros misterios que podrían esconderse tras su éxito. Prepárate para descubrir un lado que nunca aparece en pantalla, pero que muchos aseguran que existe en las sombras. El otro lado de Ricardo Salinas. Trabajar en TV Azteca era un sueño hecho realidad. Desde pequeño, veía los programas y me imaginaba cómo sería estar detrás de las cámaras, en el corazón de la acción. Cuando finalmente conseguí un puesto como asistente de producción, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Los días eran largos, pero la emoción de estar en un ambiente tan dinámico hacía que todo valiera la pena. En 2018, mi trabajo consistía en coordinar detalles menores para uno de los programas más importantes del canal. Era un puesto discreto, pero me permitía estar cerca de personas influyentes. Entre ellas, el propio Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Lo había visto en eventos públicos y grabaciones, siempre con una sonrisa impecable y una presencia que llenaba cualquier habitación. Parecía alguien inalcanzable, pero cercano al mismo tiempo, alguien que podía hacer que cualquiera se sintiera cómodo. Pero lo que nadie me advirtió fue lo que ocurría fuera de las cámaras. Fue durante una de esas largas noches de grabación cuando todo comenzó. Estábamos en uno de los foros principales, terminando un programa especial. La producción había sido un éxito y el equipo estaba recogiendo el equipo cuando alguien del personal anunció que Ricardo Salinas estaba en el edificio. Todos se apresuraron a organizarse, su presencia siempre generaba un nivel adicional de profesionalismo y nerviosismo. Va a pasar por aquí para revisar algunos detalles, me dijeron. Mi tarea era sencilla, quedarme en el set y asegurarme de que todo estuviera en orden. Lo vi entrar unos minutos después. Vestido impecablemente, con una sonrisa que parecía diseñada para las cámaras. Saludó al equipo con un gesto amable y su presencia pareció llenar el lugar de energía. Sin embargo, algo en su mirada me incomodó. Había una intensidad en sus ojos que no se percibía en televisión, algo que no podía describir pero que me puso los pelos de punta. Después de unos minutos de charlas y revisiones, se despidió y se dirigió hacia los pasillos traseros del edificio. Pensé que mi interacción con él había terminado, pero me equivoqué. Esa noche, mientras terminábamos de recoger, noté algo extraño. Las luces de uno de los pasillos traseros comenzaban a parpadear. Al principio, pensé que era un problema eléctrico, algo común en un edificio tan grande. Pero luego escuché pasos. Eran suaves, pero constantes, y se dirigían hacia el fondo del pasillo, donde había una sala de reuniones que casi nunca se usaba. Mi curiosidad me llevó a seguirlos. No sé qué esperaba encontrar, tal vez algún miembro del equipo que se había quedado trabajando tarde. Pero cuando llegué al final del pasillo, la puerta de la sala estaba entreabierta y desde dentro emanaba una luz tenue. Empujé la puerta con cuidado y vi algo que nunca olvidaré. Ricardo Salinas estaba allí, solo, de pie frente a una mesa. Su postura era rígida y su rostro estaba oculto en las sombras. Pero lo que me dejó helado fue lo que había sobre la mesa, un conjunto de objetos que parecían estar dispuestos de manera ritual. Velas negras, fotografías que no pude distinguir y un cuenco lleno de un líquido oscuro que reflejaba la luz de las velas. Susurraba algo, palabras que no podía entender, como si estuviera hablando en un idioma que nunca había escuchado antes. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Entonces, como si hubiera sentido mi presencia, se giró lentamente hacia mí. Su rostro ya no tenía esa sonrisa amable que todos conocían.
Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada humano detrás de ellos, y su piel parecía más pálida, casi translúcida bajo la luz de las velas. ¿Te perdiste?, preguntó, con una voz que sonaba diferente, más grave, más densa. Lo siento, balbuceé, retrocediendo hacia la puerta. Pensé que no había nadie aquí. Él no respondió. Solo se quedó allí, mirándome fijamente. Finalmente, di la vuelta y corrí por el pasillo, sin mirar atrás. Intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, que tal vez estaba preparando algo para un programa o simplemente era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero los días siguientes solo empeoraron mi ansiedad. Cada vez que pasaba cerca de ese pasillo, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Las luces seguían parpadeando y el aire parecía más frío en esa parte del edificio. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en mi escritorio, recibí un mensaje anónimo en mi computadora. No había remitente, solo una línea de texto que decía, no debiste mirar. Sentí que el estómago se me encogía. Miré alrededor de la sala, buscando alguna señal de que alguien estuviera jugando conmigo, pero estaba completamente solo. Cerré la computadora y decidí irme a casa, pero mientras caminaba hacia la salida, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Las cosas continuaron empeorando. Comencé a tener pesadillas recurrentes, siempre con la misma escena, Ricardo Salinas en la sala de reuniones, susurrando en ese extraño idioma y volviéndose hacia mí con esos ojos vacíos. En mis sueños, intentaba correr, pero mis piernas no respondían y siempre despertaba justo antes de que pudiera alcanzarme. Una noche, mientras caminaba por uno de los pasillos del edificio, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una sombra, al final del corredor, inmóvil. Era alta, con la silueta inconfundible de un hombre. Intenté encender mi linterna, pero no funcionó. La sombra comenzó a moverse hacia mí, lenta pero inexorable. Cuando finalmente logré moverme, corrí hacia la salida, sin mirar atrás. No volví a trabajar en TV Azteca después de eso. Presenté mi renuncia y me alejé lo más posible del lugar. Pero incluso ahora, lejos de los estudios, no puedo sacudirme la sensación de que algo me sigue. A veces, en las noches más oscuras, creo escuchar susurros en un idioma que no entiendo, y siento que unos ojos vacíos me observan desde las sombras. Ricardo Salinas Pliego siempre mostró una cara amable al mundo, pero lo que vi esa noche me hizo cuestionar cuánto de eso era real. Y sé que, de alguna manera, lo que ocurrió en ese pasillo todavía no ha terminado. La conductora de la medianoche. Trabajar en TV Azteca siempre me pareció fascinante. Los estudios, las luces, el movimiento constante, todo era un ecosistema vibrante. Pero había algo en las noches que cambiaba el ambiente. Cuando los pasillos quedaban vacíos y los reflectores del set se apagaban, el lugar adquiría un aire distinto, casi como si las sombras tomaran el control. Había una historia que todos conocíamos, un rumor que se contaba entre el personal. Años atrás, una conductora muy popular había muerto en un accidente automovilístico mientras se dirigía al set para una grabación nocturna. El accidente ocurrió cerca de las instalaciones y, según decían, la tragedia dejó una energía extraña en el lugar. Algunos decían que todavía se la podía ver, deambulando por los estudios, vestida para la grabación que nunca llegó a realizar. Nunca le di mucha importancia a esa historia. Pensé que era solo una leyenda urbana para asustar a los nuevos. Hasta la noche en que todo cambió. Era un programa en vivo, una de esas transmisiones nocturnas que suelen ser más relajadas. Yo trabajaba en el control, asegurándome de que el audio y las cámaras estuvieran en orden. El SAR estaba iluminado perfectamente y los presentadores estaban en su mejor momento. Todo transcurría con normalidad hasta que un miembro del equipo, una asistente que estaba ajustando algunos detalles del decorado, regresó al control con el rostro pálido.
¿Qué pasa?, le pregunté, viendo su expresión de miedo. Hay alguien en el fondo del estudio, dijo, temblando. Una mujer, vestida como conductora. Pensé que se trataba de un error, tal vez un invitado o alguien del equipo que había entrado sin avisar. Revisé las cámaras, enfocándolas hacia el área donde se suponía que había visto a la mujer. Y ahí estaba. En el borde del set, entre las sombras de los decorados, se distinguía claramente la figura de una mujer. Llevaba un vestido elegante, oscuro, y su cabello estaba perfectamente peinado, como si estuviera lista para salir al aire. Su postura era rígida, y su rostro parecía fijo en los conductores que estaban frente a las cámaras. Había algo extraño en su quietud, algo que no podía explicar. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. ¿Quién es esa?, preguntó uno de mis compañeros, que también había notado la figura en los monitores. No lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío. Intenté comunicarme con el equipo en el set para averiguar quién era, pero nadie contestaba por el sistema de intercomunicación. Parecía que las voces no llegaban al estudio. Mientras tanto, la mujer seguía ahí, inmóvil, observando. En un momento, una de las cámaras automáticas hizo un paneo y enfocó su rostro. Fue entonces cuando todo se volvió realmente aterrador. Su cara era pálida, demasiado pálida, y sus ojos oscuros parecían vacíos. Pero lo más inquietante era su expresión. No era una sonrisa, pero tampoco era neutral. Era una mezcla de serenidad y algo más, algo que me puso la piel de gallina. No parpadeaba, no se movía. Simplemente miraba. Decidí ir al estudio para verificar. No quería asustar a nadie más, pero necesitaba saber quién era esa mujer. Tomé una linterna y caminé por los pasillos en dirección al set. Cada paso resonaba en el silencio y el aire se sentía más frío a medida que me acercaba. Cuando llegué al estudio, todo parecía normal. Los conductores seguían hablando, ajenos a lo que ocurría. Miré hacia el fondo, hacia donde había visto a la mujer en las cámaras. Pero no había nadie. El espacio estaba vacío, y las sombras de los decorados se proyectaban en las paredes, inmóviles. Recorrí el lugar, revisando cada rincón. Todo estaba en orden, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Finalmente, volví al control, convencido de que tal vez había imaginado todo. Pero cuando revisamos las cámaras nuevamente, la mujer seguía allí. Esta vez, no estaba al fondo del set. Estaba más cerca, justo detrás de uno de los decorados principales, asomándose apenas, como si supiera que la estábamos observando. Su rostro seguía igual de pálido, pero ahora parecía que estaba sonriendo. El equipo comenzó a entrar en pánico. Intentamos averiguar de quién se trataba, pero nadie en el canal reconocía a la mujer. Revisamos la lista de invitados y del personal, pero no coincidía con nadie. Decidimos guardar la grabación para analizarla después, pero cuando intentamos reproducir el archivo, algo extraño ocurrió. El video no estaba. Había desaparecido. Eso no es posible, murmuró uno de los técnicos. Lo grabamos. Lo vi guardarse. Pasamos horas buscando el archivo, revisando cada carpeta, cada respaldo. Pero no había rastro de la grabación. Era como si nunca hubiera existido. La mujer y todo lo que había ocurrido había desaparecido del registro. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro, esa expresión extraña que parecía mirarme incluso desde mi mente. Sentía que no estaba solo, que algo de esa experiencia se había quedado conmigo. Y no fui el único. En los días siguientes, otros compañeros comenzaron a contar historias similares, ver a alguien en el set, escuchar pasos en los pasillos vacíos, sentir que alguien nos observaba desde las sombras. Un día, una de las asistentes más antiguas del canal me contó algo que me dejó helado. Dicen que la conductora que murió hace años todavía está aquí, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. Nunca llegó al set esa noche, pero tal vez
no quiso irse. Desde entonces, evité trabajar en turnos nocturnos. Pero incluso ahora, cada vez que paso por ese estudio, siento un escalofrío. A veces, cuando el lugar está vacío, juro que puedo ver una sombra moviéndose al fondo, una figura que se asoma apenas, como si esperara el momento adecuado para volver a aparecer. Y sé que, algún día, lo hará. La voz en el micrófono. Trabajar en televisión tiene su magia, pero también sus momentos de tensión. Las transmisiones en vivo son un juego de nervios. Cualquier error, por pequeño que sea, se magnifica. En TV Azteca, el estudio donde trabajaba como operador de audio era una maquinaria bien engrasada. Sabíamos nuestro trabajo, confiábamos en nuestro equipo. Pero hubo una noche, durante una grabación en vivo, en la que algo rompió por completo esa confianza. Algo que no debería haber ocurrido. Era una noche como cualquier otra. El programa, un talk show nocturno, transcurría sin contratiempos. Los micrófonos de los presentadores y los invitados funcionaban perfectamente, la música de fondo fluía según lo planeado y el ambiente en el control era relajado. Yo estaba frente a la consola de audio, monitorizando cada sonido, cada palabra, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. La primera vez que lo escuché, pensé que era un fallo técnico. Fue un susurro, suave y breve, apenas perceptible entre las risas del público y el diálogo de los presentadores. Me detuve un momento, ajustando los niveles, buscando la fuente del sonido. Nadie más parecía haberlo notado. Tal vez había sido una interferencia, un ruido externo colándose en la transmisión. Pero no podía identificar de dónde venía. Volvió a ocurrir unos minutos después. Esta vez, la voz era más clara, aunque aún suave, como un murmullo que parecía provenir de algún lugar cercano, pero a la vez distante. Las palabras eran difíciles de entender, pero había algo extraño en el tono. Era una voz femenina, pausada, y tenía un matiz que me erizó la piel. Algo en ella sonaba, desesperado. «Sáquenme de aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré alrededor del control, buscando alguna reacción de mis compañeros, pero todos parecían concentrados en su trabajo. Nadie más parecía haber escuchado la voz. Revisé la consola, buscando algún micrófono activo que pudiera haber captado el sonido, pero todos los canales estaban correctamente silenciados, excepto los de los presentadores y los invitados. Todo estaba en orden. La voz volvió. «Sáquenme de aquí». Esta vez, era más clara, más insistente. Me incliné hacia la consola, verificando cada conexión, cada nivel de audio. Pero no había nada fuera de lugar. Los micrófonos seguían apagados, y no había ninguna entrada activa que pudiera estar transmitiendo esa voz. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Algo no estaba bien. «¿Todo bien, Raúl?», preguntó uno de mis compañeros, notando mi expresión. «Sí, todo bien», respondí, tratando de sonar calmado. No quería alarmar a nadie sin una explicación lógica. Pero sabía que no había nada lógico en lo que estaba ocurriendo. La grabación continuó, y por un momento pensé que tal vez había imaginado la voz. Pero entonces, justo antes de un corte comercial, volvió, esta vez más fuerte. Ya no era un susurro. Era una súplica clara, casi un grito. «Sáquenme de aquí». El sonido resonó en el estudio, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Los presentadores se miraron, confundidos, y uno de ellos hizo una señal al control para saber qué estaba pasando. En el control, el ambiente cambió de inmediato. Todos comenzaron a revisar sus áreas, buscando el origen del sonido. «Raúl, ¿qué fue eso?», preguntó el director, mirándome con el ceño fruncido. «No lo sé», respondí, sintiendo el sudor en mi frente. Revisé la consola nuevamente, pero todos los micrófonos seguían apagados.
No había ninguna señal de audio activa que pudiera haber transmitido esa voz. Tal vez es una interferencia, dijo uno de los técnicos, pero incluso él sonaba inseguro. La voz volvió, interrumpiendo la música de fondo que habíamos programado para el comercial. «Sáquenme de aquí. Por favor». El pánico comenzó a instalarse en el equipo. Desconectamos todos los micrófonos, apagamos la consola principal y reiniciamos el sistema de audio. Pero incluso con todo apagado, la voz seguía allí, repitiendo esas mismas palabras una y otra vez. «Sáquenme de aquí». El tono de la voz cambió. Ya no era solo desesperación, había algo más. Una especie de enojo, de acusación, como si la persona que hablaba supiera que estábamos escuchando y nos culpaba por no ayudarla. Cada vez que la escuchaba, sentía un peso en el pecho, una opresión que me hacía difícil respirar. Finalmente, el director decidió suspender la grabación. El público fue evacuado y el set quedó en silencio. Pero la voz no se detuvo. Decidimos revisar las grabaciones para entender qué estaba ocurriendo. Nos encerramos en la sala de edición, donde comenzamos a reproducir el audio de la transmisión. Desde el principio, la voz estaba allí, suave al principio, casi imperceptible, pero haciéndose más clara y fuerte a medida que avanzaba la grabación. No importaba cuánto aisláramos las pistas de audio, la voz seguía presente. «Sáquenme de aquí». Uno de los editores, visiblemente nervioso, sugirió que revisáramos el historial del equipo. Tal vez alguien había usado el sistema antes de la grabación y algún sonido residual había quedado registrado. Fue entonces cuando el director, con un tono grave, mencionó algo que nadie esperaba. «Saben que este estudio se construyó sobre un set antiguo, ¿verdad? Hace años, una de las presentadoras del canal murió aquí durante una transmisión en vivo. Dicen que fue un accidente, pero...». No terminó la frase, pero su mirada decía más de lo que sus palabras podían. El ambiente en la sala se volvió pesado. Todos habíamos escuchado historias sobre la maldición del estudio, sobre cosas que ocurrían sin explicación. Pero nadie esperaba enfrentarse a algo como esto. Volvimos al set para investigar. El lugar estaba completamente vacío, iluminado solo por las luces de emergencia. Cada paso resonaba en el espacio, amplificando nuestra sensación de vulnerabilidad. Revisamos cada rincón, cada conexión de audio, buscando algo que pudiera explicar la voz. Fue entonces cuando lo encontramos. En una de las esquinas del set, detrás de una cortina que rara vez se usaba, estaba un micrófono antiguo. Era un modelo que no habíamos visto antes, claramente de otra época. El cable estaba desconectado y el micrófono parecía haber estado allí durante años, cubierto de polvo y telarañas. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los técnicos, levantándolo con cuidado. Antes de que alguien pudiera responder, la voz volvió, esta vez directamente desde el micrófono. «Sáquenme de aquí. No recuerdo cómo salimos del set esa noche. Lo siguiente que sé es que estábamos todos fuera, mirando el edificio desde el estacionamiento, incapaces de entrar de nuevo. El micrófono fue enviado al archivo del canal, pero nadie quiso tocarlo después de eso. Y aunque el incidente nunca se mencionó públicamente, todos los que estuvimos allí sabemos lo que ocurrió. Incluso ahora, años después, a veces sueño con esa voz. La escucho en los momentos más inesperados, un susurro suave que parece venir de la nada. «Sáquenme de aquí». El público invisible. Trabajar en TV Azteca siempre me pareció emocionante. Los foros, las luces, las cámaras. Había algo mágico en ver cómo un espacio vacío podía transformarse en un escenario lleno de vida. Pero también había momentos inquietantes, especialmente durante los ensayos nocturnos. A esas horas, el bullicio se apagaba y los foros quedaban sumidos en un extraño silencio, como si el lugar mismo contuviera secretos que preferían no revelar.
Una de esas noches, descubrí que quizá no estábamos tan solos como creíamos. Era una tarde normal y estábamos preparando un ensayo general para un programa de variedades que saldría al aire al día siguiente. El foro estaba vacío, salvo por el equipo técnico, los conductores y algunos asistentes que tomaban notas. En las gradas, destinadas normalmente al público, no había nadie. Solo sombras proyectadas por las luces de los reflectores. El ensayo comenzó sin problemas, los conductores repasaban sus líneas, las cámaras se movían con precisión y yo supervisaba desde la consola de control. Todo parecía ir bien hasta que, de repente, las luces del foro comenzaron a parpadear. Primero fue un destello, luego otro, hasta que finalmente se apagaron por completo. La sala quedó sumida en una oscuridad total, rota solo por el brillo tenue de los monitores en el área de control. ¿Qué pasó?, preguntó alguien en el set, su voz resonando en el vacío. Tranquilos, debe ser un problema con la planta de luz, respondí, tratando de mantener la calma. Revisé rápidamente los sistemas, pero todo parecía estar en orden. Después de unos segundos que parecieron eternos, las luces volvieron. Pero algo había cambiado. Miré hacia los monitores, asegurándome de que las cámaras estuvieran funcionando correctamente. Fue entonces cuando lo vi. Las gradas, que antes estaban completamente vacías, ahora parecían llenas. Las cámaras habían captado lo que parecía ser un público, pero no era un público normal. Eran sombras. Figuras oscuras, humanoides, que ocupaban los asientos como si fueran personas. No tenían rostros, solo contornos vagos, pero estaban perfectamente definidas. Permanecían inmóviles, observando el escenario con una quietud que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué es eso?, murmuró uno de los técnicos a mi lado, señalando la pantalla. Su voz temblaba, y no lo culpaba. Yo también sentía el miedo apoderarse de mí. Debe ser un fallo en las cámaras, dije, aunque no creía en mis propias palabras. Sabía que las cámaras no fallaban de esa manera. Las sombras no eran reflejos ni errores de imagen. Estaban allí, en las gradas, ocupando cada asiento como si fueran espectadores silenciosos. ¿Alguien está viendo esto?, preguntó uno de los asistentes desde el set, su voz cargada de nerviosismo. Los conductores y el equipo se habían dado cuenta también. Todos miraban hacia las gradas, pero desde el set no había nada visible. Solo desde las cámaras podíamos verlas. Decidí grabar lo que estaba ocurriendo. Activé el sistema de grabación de video y ajusté los ángulos de las cámaras para captar mejor a las sombras. Mientras tanto, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, como si algo intentara interferir. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si el espacio estuviera siendo invadido por algo que no debería estar allí. Las sombras no se movían, pero su presencia era abrumadora. Aunque no tenían ojos, podía sentir que nos observaban. Había algo profundamente antinatural en ellas, una sensación de vacío que parecía absorber toda la energía del lugar. Finalmente, las luces dejaron de parpadear y el foro quedó iluminado de nuevo. Pero las sombras seguían allí. Permanecieron durante unos segundos más antes de desvanecerse, una por una, como si nunca hubieran estado presentes. El foro volvió a quedar vacío. Corrí hacia la sala de edición con la grabación en mano. Necesitaba saber qué habíamos captado, confirmar que no estaba perdiendo la razón. Conecté el archivo al sistema y reproduje el video. Todo estaba allí, las sombras ocupando las gradas, la forma en que aparecieron y desaparecieron. El equipo técnico y yo nos miramos en silencio, incapaces de encontrar una explicación lógica. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó uno de mis compañeros. No lo sé, respondí, mi mente dando vueltas. Pero no podemos ignorarlo. Decidimos mostrar el video al director del programa. Lo llevamos a su oficina y lo reproducimos para él. Su reacción fue similar a la nuestra, incredulidad mezclada con miedo. Intentó racionalizarlo, pero no pudo. El archivo era demasiado claro, demasiado real.
Quizá no deberíamos hablar de esto con nadie más, dijo finalmente. Bórrenlo. Regresé a la sala de edición para eliminar el archivo. Pero cuando intenté abrirlo, algo extraño ocurrió. La computadora se bloqueó y la pantalla quedó en negro por unos segundos antes de reiniciarse. Cuando volvió a encenderse, el archivo ya no estaba. Lo busqué en el sistema, en cada carpeta, en cada respaldo, pero había desaparecido por completo. El video se había borrado solo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Cerraba los ojos y veía las sombras, inmóviles, observándome desde las gradas. Sentía su presencia, como si me hubieran seguido hasta mi casa. El aire en mi habitación se sentía tan pesado como en el foro, y cada pequeño ruido me hacía saltar. A la mañana siguiente, decidí no volver a hablar del incidente. Pero no fue tan fácil olvidarlo. Otros compañeros comenzaron a contar historias similares, luces que parpadeaban, sombras que aparecían en las cámaras, susurros que resonaban en los pasillos vacíos. El foro parecía haber cambiado desde aquella noche, como si algo hubiera despertado en su interior. Incluso ahora, años después, sigo recordando a esas sombras. A veces, cuando estoy en un lugar lleno de gente, me encuentro buscando entre la multitud, esperando verlas de nuevo, inmóviles, observándome desde las sombras. Y sé que algún día lo harán. El fantasma del Foro 7. Mi nombre es Alejandro, y durante varios años trabajé como técnico de iluminación en TV Azteca. En aquel entonces, pasaba la mayor parte de mi tiempo en los foros, esos espacios donde la magia de la televisión se construía con luces, cámaras y decorados. Aunque las jornadas podían ser largas y agotadoras, disfrutaba el trabajo. Pero había algo peculiar en los foros. Cuando se quedaban vacíos, adquirían una atmósfera diferente, como si las sombras cobraran vida y observaran a los que nos atrevíamos a quedarnos. El Foro 7 tenía una reputación especial entre el personal. Algunos decían que estaba maldito, que cosas extrañas ocurrían allí cuando nadie estaba grabando. Yo nunca creí en esas historias. Siempre asumí que eran exageraciones de compañeros aburridos o bromas para asustar a los nuevos. Pero una noche, mientras trabajaba tarde, entendí por qué ese lugar tenía tanta fama. Era cerca de la medianoche y estaba instalando las luces para una grabación programada para la mañana siguiente. El foro estaba completamente vacío, salvo por mí y las herramientas esparcidas en el suelo. Las cámaras estaban alineadas, las sillas del equipo aún apiladas, y el silencio solo era interrumpido por el eco de mis pasos y el zumbido lejano de los generadores. A pesar de la tranquilidad, sentía un leve peso en el ambiente, como si el aire fuera más denso de lo normal. Mientras ajustaba una de las lámparas en lo alto del foro, algo llamó mi atención. Desde mi posición elevada, vi a una mujer caminando entre las cámaras. Llevaba un vestido blanco largo que rozaba el suelo, y su cabello oscuro caía en ondas hasta la espalda. Pensé que debía ser una actriz o alguien del vestuario que se había quedado tarde, aunque era extraño que no hubiera escuchado la puerta abrirse. Decidí bajar para avisarle que el foro estaba cerrado y no era seguro andar sola. «Hola», llamé mientras caminaba hacia donde la había visto. «¿Necesitas algo?». La mujer no respondió. Continuó caminando lentamente entre las cámaras, como si no hubiera escuchado mi voz. Algo en su manera de moverse me pareció extraño. Sus pasos eran demasiado suaves, casi flotantes, y el sonido de sus pisadas no resonaba en el suelo como deberían. Aceleré el paso, tratando de alcanzarla. «Disculpa, el foro está cerrado. ¿Puedo ayudarte en algo?». Finalmente, se detuvo. Se giró hacia mí y mi corazón se detuvo. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa de piel pálida, como un lienzo en blanco.
No había expresión, pero algo en su postura transmitía una presencia inquietante, como si estuviera observándome a pesar de no tener ojos. Retrocedí instintivamente, sintiendo un nudo en el estómago. Quise gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. La mujer comenzó a moverse de nuevo, esta vez directamente hacia mí. Sus pasos eran lentos, deliberados, pero cada vez que intentaba alejarme, parecía más cerca, como si el espacio entre nosotros se encogiera con cada segundo. Cuando finalmente reuní el valor para correr, las luces del foro parpadearon y se apagaron por completo. El lugar quedó en una oscuridad absoluta. Mi respiración era el único sonido que rompía el silencio. Saqué la linterna que llevaba en el cinturón y la encendí, iluminando el camino frente a mí. Pero no había nada. La mujer había desaparecido. Decidí dirigirme hacia la salida, pero el foro parecía diferente. Las cámaras, que antes estaban alineadas, ahora estaban dispuestas de manera errática, como si alguien las hubiera movido mientras las luces estaban apagadas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me detuve. Quería salir de allí cuanto antes. A medida que avanzaba, escuché algo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto se hizo claro, un susurro. No venía de una dirección específica, parecía envolverme, como si el aire mismo estuviera hablando. No podía distinguir las palabras, pero el tono era suave, casi infantil, lo que lo hacía aún más aterrador. Entonces, vi algo en el haz de luz de mi linterna. Una sombra. No era la de una cámara ni de los equipos. Era la figura de una mujer, proyectada en la pared, inmóvil, a pesar de que no había nadie delante de mí. ¿Quién está ahí?, grité, el sonido de mi voz temblando en el espacio vacío. La sombra se movió. No hacia adelante, sino hacia arriba, trepando por la pared como si desafiara las leyes de la física. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo me atrapara. Finalmente, logré moverme, avanzando hacia la salida con pasos torpes y apresurados. Cuando llegué a la puerta del foro, estaba cerrada. Intenté abrirla, pero el picaporte no se movía. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, llamando por ayuda, pero el silencio del edificio me devolvió el eco de mis propios gritos. Entonces, detrás de mí, escuché un sonido. Era el crujido de pasos acercándose. Me giré lentamente, y allí estaba ella de nuevo. A pocos metros de distancia, inmóvil, pero de alguna manera más amenazante. Aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada fija en mí, perforándome. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y en un instante, la mujer desapareció. Pero el susurro continuó. No recuerdo cómo salí del foro. Lo siguiente que supe fue que estaba en el pasillo, con las luces encendidas y un compañero de trabajo sacudiéndome por los hombros, preguntándome si estaba bien. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y apenas podía hablar. Intenté contarle lo que había visto, pero la expresión de su rostro cambió de confusión a algo más oscuro. No eres el primero que ve algo ahí dentro, dijo finalmente, con un tono bajo. Hace años, una actriz murió en ese foro. Fue un accidente durante un ensayo. Cayó desde las gradas mientras practicaba una escena. Dicen que desde entonces no se ha ido del todo. Nunca volví al Foro 7 después de esa noche. Pedí ser reasignado a otro lugar, cualquier lugar, con tal de no pisar ese espacio otra vez. Pero incluso ahora, años después, la imagen de esa mujer sin rostro sigue persiguiéndome. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo, juro que escucho el eco de sus pasos, siguiéndome. Y sé que, de alguna manera, ella nunca me dejó ir. El escritorio maldito. Trabajar en TV Azteca era un sueño para muchos, pero para mí era un empleo más. Mi trabajo en el área de utilería me mantenía ocupado organizando y transportando muebles, decorados y equipo de un foro a otro.
Aunque las historias de fantasmas y maldiciones eran comunes entre el personal, nunca les di demasiada importancia. Hasta que una noche, en uno de los almacenes, me encontré con algo que todavía me persigue. El almacén principal era un lugar inmenso y laberíntico, lleno de piezas olvidadas de programas pasados. Desde decorados polvorientos hasta cámaras viejas, todo estaba apilado en estantes metálicos que parecían interminables. Había un área en particular que todos evitaban, una sección al fondo, donde se almacenaban los muebles de un programa de noticias que había salido del aire hace décadas. Entre ellos, destacaba un escritorio grande, de madera oscura con acabados brillantes. A simple vista, parecía un mueble más, pero su historia era la que lo convertía en algo diferente. Según los rumores, ese escritorio perteneció a un presentador que murió durante una transmisión en vivo en los años 90. Algunos decían que había sufrido un ataque al corazón mientras daba las noticias. Otros, que algo lo había asustado tanto que su cuerpo simplemente colapsó. Desde entonces, el escritorio había sido relegado al almacén y nadie quería usarlo. Decían que estaba marcado, que algo del hombre que había muerto allí se había quedado atrapado. Yo nunca creí en esas historias. Hasta esa noche. Era una madrugada tranquila y me habían asignado reorganizar parte del almacén. El lugar estaba desierto, iluminado solo por las luces frías de los tubos fluorescentes. El silencio era absoluto, roto ocasionalmente por el crujido de los estantes bajo el peso de los objetos. Trabajaba en silencio, moviendo cajas y clasificando equipo, cuando escuché algo. Mi nombre. Fue un susurro, suave y claro, como si alguien lo hubiera dicho justo detrás de mí. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré lentamente, pero no había nadie. El almacén estaba vacío, igual que cuando llegué. Respiré hondo, diciéndome que debía ser mi imaginación, un eco extraño de los sonidos en el lugar. Pero entonces lo escuché de nuevo. Raúl. Esta vez, la voz era más nítida y provenía de la sección al fondo, donde estaba el escritorio. Sentí un nudo formarse en mi estómago, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Avancé lentamente, iluminando el camino con mi linterna hasta llegar a esa parte del almacén. Allí estaba el escritorio, cubierto de polvo, pero aún imponente, con su superficie brillante reflejando la luz de mi linterna. Raúl. La voz era más clara ahora, como si viniera directamente del escritorio. Me acerqué con cautela, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien me estaba jugando una broma, o había dejado una grabadora escondida. Pero mientras rodeaba el escritorio, no encontré nada fuera de lo normal. Entonces lo vi. En el vidrio del escritorio, justo en el reflejo, había un hombre mirándome. Mi corazón se detuvo por un instante. Era un rostro masculino, pálido y demacrado, con los ojos hundidos y una expresión que no sabría describir. No estaba frente a mí, pero su reflejo estaba ahí, como si estuviera parado justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Volví a mirar el vidrio, y el rostro seguía ahí, observándome. Retrocedí, tropezando con una caja y casi cayendo al suelo. El rostro no se movía, pero parecía seguirme con la mirada, su expresión volviéndose más severa. Quise correr, salir del almacén, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo me retuviera en ese lugar. De repente, el vidrio comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando sobre él. Una palabra apareció lentamente, escrita desde el interior del reflejo: vete. Eso fue suficiente para romper mi parálisis. Me levanté y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Mi respiración era errática y mi corazón latía tan rápido que pensé que podría colapsar en cualquier momento. Cuando llegué al pasillo principal del edificio, me detuve para recuperar el aliento. Pero incluso allí, lejos del escritorio, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese rostro. No volví al almacén durante semanas. Hice todo lo posible por evitar esa sección del edificio,
inventando excusas para que otros tomaran mis turnos allí. Pero las cosas no terminaron con esa noche. En mi casa, comencé a notar cosas extrañas. Objetos que se movían de lugar, susurros que escuchaba al borde del sueño, e incluso mi nombre, pronunciado con la misma voz que había escuchado en el almacén. Una noche, mientras intentaba dormir, soñé con el escritorio. Estaba parado frente a él y el hombre del reflejo estaba allí, sentado, mirándome con esos ojos vacíos. Su boca comenzó a moverse, pero no salía ningún sonido. Entonces, en un susurro que pareció llenar toda la habitación, dijo: «No debiste mirar». Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y el sudor cubriéndome la frente. Pero lo peor fue que, al mirar hacia la esquina de mi habitación, vi algo que me hizo gritar. Allí estaba, el escritorio, perfectamente iluminado a pesar de la oscuridad de mi habitación. Y en el vidrio, el rostro seguía mirándome. No sé cómo terminé esa noche. La próxima mañana, pedí mi renuncia. No podía seguir trabajando en un lugar donde algo tan oscuro me perseguía. Pero incluso ahora, años después, siento que no me he librado de él. En los reflejos, en los espejos o en las ventanas oscuras, a veces veo un destello de ese rostro. Y en las noches más silenciosas, todavía escucho mi nombre, susurrado en la misma voz que me llamó esa madrugada en el almacén. La cámara que nunca se detiene. Trabajar como técnico de producción en TV Azteca era un trabajo que disfrutaba, pero que también podía ser agotador. Los días eran largos, los sets a menudo estaban llenos de caos y las noches, cuando el silencio tomaba el lugar de las risas y el bullicio, adquirían un aire inquietante. Había rumores entre el equipo sobre cosas extrañas que ocurrían en las instalaciones, pero nunca les presté atención. Siempre pensé que eran historias para asustar a los nuevos o para pasar el rato en noches aburridas. Pero todo cambió una madrugada, cuando una de las cámaras del set decidió actuar por su cuenta. Era el año 2020 y estábamos grabando un programa nocturno en uno de los estudios más grandes. La producción había terminado temprano y el equipo ya se había ido. Solo quedábamos un par de técnicos y yo, asegurándonos de que todo estuviera listo para la siguiente grabación. El set estaba en silencio, iluminado únicamente por las luces tenues de seguridad y las cámaras, en teoría, estaban apagadas. Mientras revisaba las luces, escuché un zumbido. Era un sonido familiar, el de una cámara activándose. Me giré hacia el equipo y vi que una de las cámaras, una de las más antiguas del estudio, estaba grabando. Parpadeaba su luz roja, indicando que estaba en funcionamiento. Fruncí el ceño. Nadie estaba cerca de esa cámara, y no había motivo para que estuviera encendida. Me acerqué, pensando que alguien había olvidado apagarla, pero cuando revisé el panel de control, estaba desconectada del sistema. Incluso el cable de alimentación estaba desenchufado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Revisé la pantalla de monitoreo conectada a la cámara, esperando ver solo el set vacío. Pero lo que vi me dejó helado. La cámara estaba grabando un pasillo. No era el set donde nos encontrábamos, sino uno de los corredores traseros del edificio, un lugar que rara vez era usado y que estaba casi siempre en penumbra. La imagen era oscura, granulada, pero claramente mostraba un pasillo vacío con una puerta al fondo. Al principio, pensé que era un error, que tal vez la cámara había captado una señal de video antigua. Pero entonces la imagen comenzó a moverse. La cámara estaba avanzando. Era como si alguien la estuviera cargando y llevándola por el pasillo, pero no había nadie en el reflejo de los espejos o en las sombras que pasaban por las paredes. El movimiento era lento, constante, acercándose cada vez más a la puerta al final del corredor. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de la pantalla. La puerta estaba cerrada, y aunque el video no tenía sonido, podía sentir el peso del silencio que emanaba de esa escena.
Finalmente, la cámara se detuvo frente a la puerta. La imagen permaneció fija por unos segundos, como si algo estuviera esperando. Luego, la pantalla se oscureció. La grabación terminó. Llamé a uno de los técnicos que estaba conmigo, un compañero llamado Mario, y le mostré la grabación. Al principio, pensó que era una broma, pero cuando vio la imagen de la cámara moviéndose sola, su expresión cambió. ¿Sabes dónde está ese pasillo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Mario asintió lentamente. Es el corredor trasero, cerca del almacén antiguo. Casi nunca vamos por ahí. Está cerrado la mayor parte del tiempo. Decidimos ir al lugar. No era algo que quisiera hacer, pero necesitaba una explicación. Llevamos una linterna y, con más nerviosismo del que quería admitir, nos dirigimos hacia el pasillo. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más frío y el silencio parecía absorber cada uno de nuestros pasos. Cuando llegamos al corredor, lo reconocí de inmediato. Era el mismo que había visto en la grabación, con sus paredes desgastadas y la puerta al final. Nos acercamos lentamente, iluminando el camino con la linterna. La puerta estaba cerrada, tal como en el video. Pero al acercarnos, noté algo que no se veía en la grabación. Había marcas en la madera. Eran arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado abrir la puerta desde el otro lado. Las marcas eran irregulares y algunas estaban tan profundas que la madera parecía a punto de astillarse. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras Mario pasaba los dedos sobre los surcos. Esto no estaba aquí la última vez que vine, murmuró, con la voz temblorosa. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Mario sugirió que volviéramos al set, pero algo en mí, quizás la curiosidad o el miedo, me hizo quedarme un momento más. Coloqué mi oreja contra la puerta, esperando escuchar algo. Y entonces lo oí. Era un sonido bajo, como un susurro. No podía distinguir palabras, pero había algo inconfundiblemente humano en el tono. Di un paso atrás, mirando a Mario con los ojos muy abiertos. Vámonos, dije finalmente, y no esperé a que respondiera. De regreso en el set, revisamos nuevamente la grabación. Esta vez, algo había cambiado. En el último segundo del video, antes de que la pantalla se oscureciera, había algo que no habíamos visto antes. Una sombra, casi imperceptible, cruzaba frente a la cámara. No tenía forma humana, pero se movía con una velocidad que me dejó helado. Intentamos eliminar el archivo, pero la computadora se bloqueó. Ningún comando respondía y la pantalla se apagó de golpe. En ese momento, escuchamos algo. Un golpe, seco y fuerte, que provenía del pasillo trasero. Nos miramos, sin necesidad de decir nada. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo. Cerramos el equipo y salimos del edificio lo más rápido que pudimos. Desde esa noche, evité trabajar en turnos nocturnos. Sin embargo, no pude evitar escuchar las historias que comenzaron a circular. Otros compañeros dijeron haber visto cosas extrañas en el pasillo, sombras que se movían, susurros inexplicables. Algunos decían que la puerta al final del corredor se abría sola, aunque siempre estaba cerrada con llave. Nunca supe qué ocurrió realmente esa noche, ni qué había detrás de esa puerta. Pero incluso ahora, años después, a veces sueño con ese pasillo, con la cámara moviéndose sola y con los susurros que parecían llamarme. Y cada vez que me despierto, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para moverse otra vez. El productor que nunca apareció. Trabajar en TV Azteca siempre había sido intenso, pero había algo en los turnos nocturnos que transformaba el ambiente. Los pasillos iluminados durante el día, llenos de movimiento y voces, se convertían en lugares sombríos, donde el eco de tus pasos era el único sonido que te hacía compañía. Siempre pensé que eran solo mis nervios jugando conmigo. Hasta que ocurrió lo de Eduardo.
Eduardo era uno de los productores más experimentados del canal. Llevaba años trabajando en TV Azteca y aunque era conocido por su profesionalismo, también tenía una fama peculiar, siempre llegaba tarde. Su ausencia constante en las reuniones matutinas era un chiste recurrente entre el equipo. Sin embargo, hace unos meses, Eduardo dejó de aparecer del todo. Al principio, pensamos que había tomado unas vacaciones sin avisar. Pero cuando pasó más de una semana sin noticias suyas, comenzaron las preguntas. Nadie parecía saber dónde estaba. No contestaba llamadas, su casa estaba vacía y su familia no tenía idea de su paradero. Fue como si Eduardo se hubiera desvanecido. Una noche, unas semanas después de su desaparición, me asignaron la tarea de revisar los monitores de seguridad. Había habido problemas con algunos equipos y querían asegurarse de que todo estuviera funcionando correctamente antes de una grabación importante al día siguiente. No era un trabajo complicado, pero requería tiempo y paciencia. La sala de monitores estaba en una ala poco transitada del edificio, lo que la hacía aún más inquietante por la noche. Todo parecía normal al principio. Las pantallas mostraban los pasillos vacíos, los estudios en penumbra y las oficinas cerradas. La mayoría de las cámaras estaban estáticas, salvo por alguna que otra sacudida causada por el sistema antiguo. Pero entonces, algo llamó mi atención. En la cámara que apuntaba a la oficina de Eduardo, vi movimiento. Al principio pensé que alguien había entrado por error. Tal vez otro productor, buscando algo en el lugar que Eduardo había dejado vacío. Me incliné hacia el monitor, tratando de distinguir quién era, pero la imagen era borrosa. Solo podía ver una figura sentada en la silla de Eduardo, de espaldas a la cámara. Mi primera reacción fue de alivio. Por fin regresó, pensé. Tal vez Eduardo había vuelto sin avisar, como solía hacer, y todo este tiempo no había sido más que un malentendido. Decidí bajar a la oficina para saludarlo, aunque algo en el movimiento de la figura me resultaba extraño. La forma en que se inclinaba hacia adelante, inmóvil, no parecía natural. Cuando llegué al pasillo que conducía a su oficina, todo estaba en silencio. La puerta estaba entreabierta, dejando pasar un rayo de luz que iluminaba el suelo. Me acerqué despacio, llamando su nombre. «Eduardo». No hubo respuesta. Empujé la puerta con cuidado, y lo que vi me detuvo en seco. La oficina estaba vacía. No había nadie sentado en la silla, como había visto en el monitor. Pero lo que me hizo retroceder no fue la ausencia de Eduardo, sino la silla misma. Estaba girando lentamente, como si alguien acabara de levantarse. El aire estaba helado, y un leve olor metálico impregnaba el lugar. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, mi voz temblando. La única respuesta fue el chirrido de la silla al girar. Me acerqué al escritorio, esperando encontrar algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada fuera de lugar, salvo un detalle, las huellas de unas manos, marcadas en el polvo que cubría el vidrio del escritorio. Eran grandes, como las de un hombre, y estaban dirigidas hacia mí, como si alguien hubiera apoyado las manos allí mientras me miraba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y salí de la oficina apresuradamente. De vuelta en la sala de monitores, revisé la grabación de la cámara. Necesitaba confirmar lo que había visto antes, asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Rebobiné el video hasta el momento en que había visto la figura en la silla. Pero cuando reproduje la grabación, la imagen había cambiado. No había nadie en la silla. La oficina estaba vacía desde el principio. Mi respiración se aceleró mientras rebobinaba una y otra vez, intentando encontrar el momento en que había visto a la figura. Pero cada vez que revisaba, el video mostraba lo mismo, una oficina vacía y una silla inmóvil. Decidí que era suficiente por esa noche. Apagué los monitores y dejé la sala lo más rápido que pude. Pero mientras caminaba por los pasillos oscuros del edificio, no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Escuchaba pasos detrás de mí, suaves pero constantes, que se detenían cada vez que yo lo hacía.
En los días siguientes comenzaron a circular historias. Algunos compañeros decían que habían visto a Eduardo caminando por los pasillos, siempre de espaldas, siempre desapareciendo antes de que pudieran alcanzarlo. Otros afirmaban haber escuchado su voz en los estudios vacíos, llamando a alguien que no podían ver. Incluso hubo quienes dijeron haber encontrado documentos en su oficina que no estaban allí antes, como si alguien los hubiera dejado intencionadamente. Una noche, una compañera me confesó algo que me dejó helado. ¿Sabías que Eduardo estaba obsesionado con esa oficina?, dijo. Decía que siempre sentía que lo observaban, que había algo en el lugar que no quería dejarlo ir. Intenté no pensar más en lo ocurrido, pero una noche, mientras trabajaba tarde, volví a escuchar pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, convencido de que encontraría a alguien. Pero no había nadie. Solo el eco de los pasos que se desvanecía lentamente. Al día siguiente, decidí dejar TV Azteca. No podía seguir trabajando en un lugar donde algo tan oscuro me perseguía. Pero incluso ahora, lejos de esos pasillos y esa oficina, sigo sintiendo su presencia. En los momentos de silencio, a veces escucho el chirrido de una silla girando lentamente y sé que Eduardo, o lo que sea que quedó de él, nunca se fue realmente. La escena que nunca se grabó. Trabajar como asistente de producción en TV Azteca siempre me pareció emocionante. Los estudios, llenos de actividad durante el día, tenían un aura vibrante, casi mágica. Pero por la noche, cuando las luces se apagaban y el bullicio se extinguía, el lugar se transformaba. Los pasillos se volvían oscuros y silenciosos, y el eco de los pasos parecía seguirte. Me gustaba quedarme hasta tarde, revisando material, ajustando detalles para los programas. Pero lo que ocurrió esa noche cambió por completo mi percepción de ese lugar. Era el año 2017 y estábamos preparando un especial para un programa de variedades. Había pasado casi todo el día revisando grabaciones, seleccionando clips y asegurándome de que el material estuviera en orden. La noche cayó rápidamente y, como de costumbre, el edificio comenzó a vaciarse. Me quedé sola en la sala de edición, iluminada solo por el tenue resplandor de los monitores. Fue entonces cuando encontré el archivo. No estaba buscando nada en particular. Estaba revisando la base de datos de grabaciones cuando un clip llamó mi atención. No tenía título, solo un código alfanumérico que no reconocí. Pensé que tal vez era un material sin catalogar, algo que había pasado desapercibido. Por curiosidad, lo abrí. La grabación mostraba uno de los estudios de la televisora, completamente vacío. La cámara estaba fija, enfocando el centro del set. No había movimiento, ni sonido al principio. Solo una escena estática, como si alguien hubiera olvidado apagar la cámara. Pero había algo extraño en la iluminación. Las sombras parecían más profundas de lo normal, como si el lugar estuviera sumido en una penumbra que no correspondía con las luces del estudio. De repente, un sonido rompió el silencio. Era una risa. Suave, infantil, como si un grupo de niños estuviera jugando fuera de cuadro. Me incliné hacia la pantalla, tratando de entender qué estaba viendo. La risa continuaba, y luego, en el fondo del set, algo se movió. Era una sombra. No un reflejo, no un truco de luz. Era una figura oscura que cruzó lentamente el encuadre, moviéndose de izquierda a derecha. Su forma era humanoide, pero al mismo tiempo, algo en ella parecía incorrecto. No había detalles, solo un contorno negro que se deslizaba con una fluidez antinatural. La risa se volvió más fuerte, y luego, abruptamente, el clip terminó. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. Tal vez era una broma, un archivo dejado por error, algo grabado para probar las cámaras. Pero algo en mi interior me decía que no era eso.
Decidí mostrarle el video al editor de turno, un colega llamado Víctor que aún estaba en el edificio. Víctor llegó a la sala de edición unos minutos después. Le expliqué lo que había encontrado y reproduje el clip. Pero esta vez, algo era diferente. La risa comenzó antes y la sombra apareció más rápido. Víctor frunció el ceño, inclinándose hacia la pantalla. «Esto no debería estar aquí», murmuró. «Ese set ha estado cerrado toda la semana». Sentí un escalofrío. «¿Estás seguro?» «Completamente. Ese estudio está en mantenimiento. No hay cámaras activas ahí ahora». Decidimos intentar borrar el archivo. Si era una broma, queríamos deshacernos de él antes de que causara problemas. Pero cuando Víctor movió el cursor para eliminarlo, el monitor se apagó de golpe. La sala quedó en completo silencio, excepto por el sonido de nuestras respiraciones. Intentamos encender la computadora, pero no respondía. Entonces lo escuchamos. Un golpe, fuerte y seco, proveniente del set. No quería ir. Todo en mi interior me decía que me quedara en la sala, que no investigara. Pero Víctor, siempre pragmático, insistió en que revisáramos. «Puede ser un técnico que se quedó trabajando tarde», dijo, aunque su voz no sonaba tan segura. Tomamos las llaves y nos dirigimos al set. El pasillo que conducía allí estaba casi a oscuras, con solo unas pocas luces de emergencia iluminando el camino. Cada paso hacía eco, amplificando nuestra presencia. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, tal como debería estar. Víctor giró la llave y la puerta se abrió con un chirrido. El set estaba tal como lo había visto en el video, vacío, con las luces apagadas, pero con esa misma penumbra inquietante. Avanzamos lentamente, iluminando el espacio con nuestras linternas. No había nadie, pero el aire estaba helado, como si algo invisible hubiera absorbido todo el calor. «¿Ves algo?», susurré, aunque no sé por qué bajé la voz. Víctor negó con la cabeza. Pero entonces, de nuevo, escuchamos la risa. Esta vez no venía de un archivo. Venía de allí mismo, del set. Se alzó desde la oscuridad, infantil y juguetona, pero con un tono que me puso la piel de gallina. Era como si alguien intentara imitar la risa de un niño, pero sin entender del todo cómo sonaba. Las luces del set parpadearon y por un instante lo vi. La sombra. Estaba al fondo del set, inmóvil, mirándonos. No tenía ojos, pero podía sentir su atención fija en nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. «Corre», gritó Víctor, y no necesitó repetirlo. No recuerdo cómo llegamos de vuelta a la sala de edición. Cerramos la puerta con llave y nos quedamos allí, jadeando. Cuando las luces volvieron, nos miramos, tratando de procesar lo que habíamos visto. Intentamos abrir el archivo de nuevo, pero ya no estaba. Había desaparecido de la base de datos, como si nunca hubiera existido. Después de esa noche, no volví a quedarme sola en el edificio. Cada vez que pasaba cerca de ese set, sentía una presencia, una sombra en los rincones, y a veces juraría escuchar una risa apagada. Y aunque intenté olvidar lo ocurrido, nunca pude borrar la sensación de que algo nos observaba esa noche, algo que todavía estaba allí, en las sombras de los estudios de TV Azteca, esperando ser visto de nuevo.